El tema de los gestores de paz levanta polvareda. Gestores de paz en el marco de la estrategia del gobierno del cambio, la estrategia de la paz total. Opiniones a favor y opiniones en contra. 18 ex paramilitares fueron nombrados gestores de paz. Ahora se busca o hay una solicitud de parte del embajador de Colombia en Estados Unidos para lograr la libertad de Simón Trinidad, ex FARC, preso en Estados Unidos, y hay una campaña de abogados que busca su libertad para convertirlo en gestor de paz. Abogado Jorge Iván Reyes, buenas noches, bienvenido a la editorial de Comisión Colombia. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüesa. Un saludo a nuestro director del sistema de Comisión Colombia. Un saludo a todos los econautas que están en nuestras diferentes redes sociales. Para esta semana, los gestores de paz. ¿Y qué son gestores de paz? Los representantes autorizados expresamente por el gobierno nacional con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz. ¿Ellos qué podrán hacer? Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con grupos organizados al margen de la ley. Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto por los derechos humanos, el cese de hostilidades o la disminución de esta, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad. También dice que la creación de condiciones que propendan por un orden político, social, económico, justo. Bueno, cantidad de funciones que cumplen los gestores de paz. Mucha gente, si no la gran mayoría de personas que opinan, dicen que los gestores de paz de Petro, los gestores de paz, tienen un origen legal y es una ley, ustedes no van a creer, pero es una ley ya viejita. Los gestores de paz tienen un origen en la ley 418 de 1997, en esa cual se consagraban unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictaban otras disposiciones. La ley 418 del 97 en su artículo 8 dice cuáles son los gestores de paz y miren esto tan bonito. En la ley de paz total, también el artículo 8, está la ley 2272 del año 2022, también se habla de los mismos gestores de paz. Es decir, que la figura de los gestores de paz no es nueva, pero sí tenemos que ver unos temas importantes de los gestores de paz, porque ser un gestor de paz no quiere decir que va a tener indulto, o no va a pagar su condena, o es un perdón total. No, el gestor de paz sí va a tener un levantamiento de medidas, pero tiene que seguir condicionado, presentándose a la justicia, pero entonces esa ley creada en el año 1997 ya ha sido usada. El presidente Álvaro Uribe en su momento, en el año 2007, la utilizó con Rodrigo Granda. Si ustedes se acuerdan, el canciller de las FARC fue gestor de paz. En el 2009 tenemos al señor Olivo Saldaña de las FARC y alias Karina, la peligrosa alias Karina, también Uribe la tuvo como gestora de paz. No es una figura nueva. Lo que pasa es que fue controversial con el anuncio de Gustavo Petro de los 100.000 gestores de paz de los jóvenes de la primera línea, y también la noticia fue la remuneración del $1.000.000 para estos jóvenes. Pero más noticia fue cuando Gustavo Petro anunció y nombró al ex paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, de manera tal de que viniera a decir toda y absolutamente la verdad que no se le había dejado de decir cuando se había extraditado a los Estados Unidos. Esto para culminar el proceso de paz con los paramilitares
y volvió a surgir esa figura de los gestores de paz. Estos gestores de paz, bueno, primero, definamos qué es el gestor de paz. Entonces, como les decía, esta ley del 97 dice que son personas que han pertenecido a los grupos ilegales y que estando en la cárcel son liberados, ¿sí? Que fueron en grupos, al margen de la ley, y que son liberados para que presten sus buenos oficios en tareas que ayuden a alcanzar esos acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con los grupos al margen de la ley, que busquen la paz, la reparación. En el caso de Mancuso, él prometió entregar todas esas tierras que dijeron que tenían y no se han entregado. En otra palabra, esos gestores de paz actúan como facilitadores o intermediarios entre las organizaciones criminales, porque él entiende y estuvo allá, y el gobierno nacional, con el propósito de lograr pues que se desmovilicen las personas que hagan parte de esas estructuras e incluso el sometimiento de los grupos. Eso lo volvimos a escuchar hace poco con la llegada de Salvatore Mancuso, jefe paramilitar que nombró como gestor de paz el presidente Gustavo Petro. ¿Qué se debe hacer? Debe salir un decreto que los nombre como gestores de paz, y en ese decreto tienen que aparecer cuáles son las funciones específicas. Mediante este decreto se le dicen unas funciones y se le solicita a las autoridades judiciales competentes la suspensión de las medidas de aseguramiento que tengan estas personas. La pena, o solicitar la pena alternativa en contra de esas personas que están en los grupos al margen de la ley. Acá vemos también un elemento, y es que tienen que estar en los grupos, ¿no es cierto? No se puede por alguien individual, sino que ese gestor de paz tiene que venir a ayudar a que ese grupo en el que estaba se desmovilice, se entreguen, hayan acuerdos, haya la verdad, la reparación. Sin embargo, esta figura de la paz no suspende en ningún momento los procesos judiciales, y los gestores de paz tienen que seguir respondiendo ante las autoridades competentes en caso de que se les requiera. Y vuelvo a decirles lo que les dije desde el comienzo: la figura del gestor de paz no reemplaza, o no es una amnistía, o no es un indulto, es decir, no es perdón, ¿no es cierto? El Estado no puede asignar salarios a los gestores de paz, ni contratos laborales, que eso también fue una gran polémica en el estudio de las Cortes, porque estaban hablando de un dinero. Pero esta figura, como les decía, no solo la ha utilizado el presidente Gustavo Petro, sino en su momento la utilizó Álvaro Uribe, como les decía, con alias Karina, con alias Olivío Saldaña, y con el ex canciller de las FARC, Rodrigo Granda. Ahora Gustavo Petro es noticia, primero por los gestores de paz provenientes de la primera línea, en donde solicitó que se levantaran estas medidas para los jóvenes que estaban con captura, y también fue polémica porque ofreció $1 millón como salario a estos nada más ni nada menos que 100,000 jóvenes, fue lo que anunció. Pero después vino este anuncio de Salvatore Mancuso, que para muchos es una venganza política, porque Salvatore Mancuso venía con un papel específico de hablar de temas de la verdad del gobierno de Uribe y de sus nexos en su momento de algunos funcionarios y altos militares con grupos de paramilitares. Entonces se ha dicho mucho que fue una revancha política. El hecho es que ya Salvatore Mancuso está como gestor de paz, y ese fue de los grupos de paramilitares que se desmovilizó en el 2001, entre ellos estaba Mancuso, Don Berna y Jorge 40, y ustedes recuerdan ese proceso. En ese entonces el proceso de paz se inició con esos paramilitares en el gobierno de Álvaro Uribe, y según el presidente Gustavo Petro, ese proceso no ha terminado. Falta verdad, falta reparación, falta entregar todo lo que es las tierras, esas grandes haciendas, que en parte se han perdido en manos del mismo Estado. Ustedes saben la corrupción que nos ataca. A veces esas propiedades y haciendas se reciclan
en otros pequeños comandantes de autodefensas, muchos cuerpos sobre todo no se han encontrado y se necesita la verdad, ubicar dónde están las personas, dónde están los cadáveres de esas masacres. Sin embargo, en su momento lo está haciendo Salvatore Mancuso. La noticia del día de las últimas semanas es una solicitud que hace el gobierno para que en el caso de Trinidad, un comandante de las FARC, está condenado a 60 años por el secuestro de unos funcionarios contratistas americanos, después fueron liberados en la operación Jaque, que esa pena se levante, y lo que se argumenta por el gobierno es que la libertad de este señor va a traer una especie de estabilidad para los acuerdos de paz anteriores de La Habana, y por eso por algunos grupos de abogados ya se ve esa lucha de que si eso está correcto, si esto no es correcto, si el secuestro es un delito político o conexo o no tiene nada que ver con lo político y la pena está bien. En fin, estamos muy de boga porque lo que se ha buscado es que estas personas vengan a colaborar en los acuerdos de paz, en la justicia y en la reparación. Como les dijimos al comienzo, el artículo 8º de la ley 1418 de 1997 coincide también con el artículo 8º de la ley 2272 del año 2022 llamada la paz total. Podemos decir en conclusión entonces que los gestores de paz, como dijimos, son representantes autorizados por el gobierno con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica, lograr la paz, y tienen una cantidad de funciones. Dijimos que no era una amnistía, que no era un indulto, que no era perdón, tienen que seguir sometidos a la ley, solo que se levantan en ese momento las órdenes para que puedan ser liberados de las cárceles. También dijimos que tenían que ser de grupos al margen de la ley y que tenían que venir a colaborar para que se volvieran o se desmovilizaran miembros de esas fuerzas para hacer acuerdos, para hacer verdad, para hacer reparación. También les dijimos hoy que los gestores de paz no es una figura nueva, ni algo que se acabaron de crear en el Congreso o en este gobierno, sino que viene desde el año 1997, y les hicimos hoy algún repaso de los ejemplos de gestores de paz. Alias Karina, alias se me va el nombre, Olivo Saldaña, y alias Rodrigo Grande, el canciller de las FARC. Ahora Salvatore Mancuso, en algún momento se habló de los jóvenes de primera línea, ahora hay muchas voces que están pidiendo a Trinidad. Ustedes, como econautas, saben si esta figura es necesaria, si vale la pena, si está utilizada políticamente, si a la vez ha servido o no ha servido en todo este tema del conflicto interno, en los diferentes papeles que se han tomado, si realmente se justifica dejar en libertad a personas que tienen todo este historial criminal, si realmente la figura del gestor de paz está dando resultados. Pues Carlos Andrés, esta es la figura del gestor de paz, un tema que está de moda, un tema que se está volviendo a pedir desde el gobierno en Ecovisión Colombia. Gracias, doctor Jorge Iván Reyes. Sigan opinando ustedes, nuestros cibernautas. ¿Qué opina de los gestores de paz luego de el contexto que lo hace el analista Jorge Iván? Vamos a seguir pendientes en el chat, lo que usted escribe, cuál es su opinión. Somos Ecovisión Colombia. Buenas noches.